porque ellos libraron luchas históricas concretas, porque ellas y ellos lucharon en momentos determinados. Pero en particular le vamos a dar, no en aras de discusión, sino en el marco de la historicidad de los conceptos, que este pensamiento crítico latinoamericano también está situado en momentos cíclicos de la historia de América Latina. Ejemplo, teoría de la dependencia, teoría del desarrollo. Profesores, compañeros trabajadores, colegas, teoría de la dependencia y del desarrollo fue un momento de las ciencias sociales latinoamericanas que hoy no podemos decir están desfasadas o están atrasadas o son irrelevantes. Hay que pensarlas en qué momento de la historia, porque el capitalismo se transformó. Estamos en otra época de la historia. Este es un asunto que en particular estudiosos marxistas como István Meszaros, que también Venezuela lo ha publicado, como Lukács, por supuesto Gramsci, Benjamin, siempre se preocuparon por qué momento de la historia está la humanidad. Pasa el movimiento social, pasa el Estado, ¿en qué momento? ¿En qué fase de acumulación? Una cosa es fordismo y otra cosa es posfordismo, y otra cosa muy distinta es el toyotismo. ¿Cuál es la revolución en la época del toyotismo? ¿Cuál es la revolución nuestra en el escenario del post-fordismo? Estas son preocupaciones teóricas, epistémicas, que un trabajador, una trabajadora, un maestro, un líder social, una revolución, un movimiento social se debe presentar. Uno no puede decir poder burgués igual dictadura, dictadura civil igual régimen bonapartista. Yo no puedo decir bonapartista igual dictadura constitucional. Cada categoría expresa, digamos, momentos de la lucha, intereses de clase, especificidades, igual como sucede en la pedagogía. Yo no le puedo decir, asociar objetivos a competencias. No, yo tengo un objetivo, luego es una competencia. Bien, entonces, esta primera parte lo que trata es de afirmar la necesidad de la construcción de un horizonte epistémico y teórico para el desarrollo del pensamiento crítico pedagógico latinoamericano, que, repito, no es la fusión, no es el mix, sino hay que poner en discusión los conceptos y las categorías. Ejemplo, para adelantarme a otro capítulo más adelante, pero lo voy a decir, un ejemplo es educación pública. Educación pública es tradición liberal burguesa. ¿Quién disputa la educación pública? Los trabajadores y el pueblo. Lo decía Marx al final del manifiesto comunista. Los comunistas no inventan otra educación, sino le arrebatan a la burguesía los contenidos de esa educación. Marx no llamó en su manifiesto educación pública. Toda la tradición democrática y social ha consistido en defender la educación pública. Pero aquí hay un tema durísimo en Venezuela. Lo presento porque Marisa, que está aquí, que conoce mi afecto y mi sinceridad, yo lo digo. Es decir, el Estado venezolano apuesta solo y exclusivamente por la educación pública. Yo en un primer momento decía,
Sí, tiene que apostar fundamentalmente por la educación pública estatal, pero resulta que la revolución creó otras formas, otras maneras de construir educación. Una de ellas puede ser las misiones, pero el lío de las misiones, en el momento en que yo estuve, no era el choque entre dirección, gestión de la educación por parte del Estado, de la nación, llamada acá, de la nación, y por el otro lado misiones como corporativizadas, instrumentalizadas, porque las dos siguen teniendo sus tensiones, sus choques, porque los otros disputan también la educación pública. Ahí está la prueba. Con mis hijos no te metas, etcétera, etcétera. Fue una suma de ideas, de nociones que siempre han estado presentes. Entonces tú no puedes decir, yo hago una educación revolucionaria aparte mía, nuestra. Es decir, yo como trabajador lucho por eso, yo como campesino yo haría eso. Pero está el Estado, está la nación venezolana, que tiene aproximadamente unos 13 o 14 millones, creo, de niñas y de niños en la escuela. ¿A quién se los dejamos? Cuando utilizo la expresión coloquial, ¿a quién se los dejamos? Es la otra categoría de la hegemonía. Una revolución disputa, para utilizar la expresión coloquial. Sí, en educación y en pedagogía nadie es inocente. Nadie es inocente. Ni nuestro silencio. Mis gestos hablan, mi cuerpo habla. Así hablamos con los niños, con los trabajadores, con la gente. Entonces, la educación es un campo de batalla, es un campo de lucha, es un escenario de construcción de hegemonía y contrahegemonía. ¿Tú aceptas que Santillana y Magro Gil sean los grandes instructores de los maestros de la revolución? Yo digo, no, yo peleé, bueno, en un momento determinado, no sé, yo no era extranjero, yo era una opinión de un hombre en este proceso. La estructura jerárquica del profesor, ¿la mantenemos en una revolución? ¿O se va deconstruyendo, se va reconstruyendo? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién es poseedor del saber? Entonces, las revoluciones y las experiencias son significativas para poder comprender el valor del pensamiento y de la pedagogía. La relación pedagógica no es una cosa, es una relación social. Esto sería como la primera parte, el primer capítulo. Ahí tiene unos textos que yo he escrito, unas cositas que espero pronto sacar el librito aquí en querida Venezuela. Paso al segundo punto, entonces, que ya hice alguna alusión, y es a la relación entre, estamos en el punto del pensamiento crítico pedagógico latinoamericano, estamos en el punto de cómo construimos ese horizonte. Ya abordé el tema del ciclo histórico y de las tendencias. Por ejemplo, estamos en una época marcada por el impacto, por llamarla así de manera general, por el impacto tecnológico. Necesitamos hacer una relectura de las tecnologías, pero sin caer en el instrumentalismo, en la instrumentalización, en el otro fetiche del capitalismo contemporáneo, la adoración, la idolatría a los medios de comunicación y en particular a las tecnologías de la información y la comunicación.
La palabra y el afecto jamás podrá ser sustituido por un aparato tecnológico. Hasta ahora, salvo que la humanidad, como en Matrix, como en lo que muestra el cine contemporáneo, en el hombre sin cuerpo y órganos y cuerpos sin órganos, en el hombre posorgánico, llamado así, hay un libro en el Fondo de Cultura Económica, porque no olviden que hay una mutación de la naturaleza humana, pero es histórica, la tecnología ha hecho, por eso se puede hacer la mujer más bella, tecnológicamente. ¿Quién lo hizo? Lo hicieron en 1929, hay una película bellísima que se llama Metrópolis, de Fritz Lang. Fritz Lang. Tú puedes hacer la mujer más bella. Pero hoy esa tecnología cambió el cuerpo de la mujer y del hombre, lo que se llama el hombre posorgánico. Es una discusión de la subjetividad, que ese es otro tema que voy a plantear para la pedagogía. Una pedagogía tiene que plantearse la nueva subjetividad, porque no es el profesor y el alumno, comillas, siendo cierto que la relación primordial de maestro-alumno es una relación clásica. Aquí se arma la complejidad, y es que está la comunidad, están las nuevas subjetividades que son los jóvenes, que son las mujeres, que son los pueblos. Venezuela es una nación de fronteras. Ese es uno de los dilemas históricos de esta revolución. La frontera. Pero la frontera no como línea divisoria. Son 7 millones de seres humanos viviendo. La frontera económicamente más activa de América Latina, relativamente. ¿Cómo construir eso? Que no es la relación única, clásica, maestro-alumno, ¿cierto? Bueno, ya nombré las tecnologías. ¿Cómo poner la tecnología en servicio y en la lógica de la emancipación? En Finlandia hacen experimentos educativos didácticos con el uso de celulares. El celular lo puede uno embrutecer, idiotizar como el internet, como cualquier cosa. También Mar lo puede embrutecer a uno, si uno cree que es una fe, si es un tótem, si es un dios. Nuevas tecnologías. El problema de las subjetividades. El problema de la subjetividad es el tema más delicado, a mi juicio, porque tocas el alma de nosotros, de nosotras, las mujeres y los hombres, los jóvenes, los muchachos. Los muchachos no bailan lo que nosotros bailamos, quizás. Los muchachos no juegan lo que nosotros jugamos. Entonces la pedagogía es una relación dialógica, constructiva, deconstructiva con esa subjetividad. Tampoco cabe aquí la suma o la compasión, la compasibilidad. Son muchachos, sí. Pero, otra vez, ¿cuál es el proyecto histórico? ¿A cuál son bailamos? En la libertad, en la pluralidad. No estoy diciendo que hay unas danzas malas. Las danzas, a mi juicio, malas son las mejores. Las danzas del diablo, por ejemplo, de los negros y las negras, siempre condenadas por el colonizador, son las mejores. Bueno, son las danzas más encantadoras. Gracias. Hegemonía, contrahegemonía. No, y yo nombro a Marisa porque no la quiero poner de mi lado, sino le quiero decir, yo he luchado para que los textos escolares, pero tampoco el discurso del otro, del colonizador, nos colonice en nombre de la revolución. Hay otra tensión. Venezuela suscribe las metas del milenio, la cumplió hace rato, mejor que cualquier otro país, sí, permítame la expresión. Pero tú no te puedes tragar
el discurso colonizador de las metas del milenio, que es el sistema de homogenización. ¿Por qué? Porque ahí vienen las IFIs, instituciones financieras internacionales, el modelo económico internacional. Ahí viene un debate duro. Mañana con libreros van a discutir eso, con Daniel. Bueno, ¿cuál es la macroeconomía de un proceso alternativo? Porque no vamos a construir pedagogía crítica como un discurso, ¿sí?, formal, cuando en las prácticas sociales y económicas sigue la lógica del capital transnacional. Ese es el otro problema. Estoy hablando para el mundo y ustedes son el mundo. Estoy hablando no para hablar, referirme solamente al proceso venezolano, sino estoy diciendo, si en nuestro discurso no hay un quiebre del modelo capitalista práctico y real, si yo no deconstruyo, no pulverizo la lógica del consumo, la lógica del fetiche tecnológico, la reproducción ideológica burguesa se mantiene, por más triunfo político revolucionario. A la postre, sucedió en la Unión Soviética, que quisieron hacer la gran competencia mundial, quisieron tener el mayor nivel, creo que lograron importantes avances. Yo no creo que haya sido un total, pues, un desastre. El desastre fue lo que pasó también después, que la mafia más terrible, la droga y la muerte. Entonces, tenemos aquí un asunto de la historicidad. Enseñamos, formamos, investigamos, no solo para el futuro, no es para el futuro, es para el presente. Pero no hay un solo presente. Entonces la disputa, como Walter Benjamin propuso, es la disputa de este presente. El presente, las condiciones de las maestras y de los maestros. Es decir, por ejemplo, no puede haber una maestra nombrada, un hombre nombrado como educador de esta revolución, si no tiene un saber pedagógico propio, crítico. Es decir, no puede haber otra razón en esta revolución sino el saber. Entonces, la quebramos, tenemos que quebrarle el espinazo. Es una profesión ser maestro, sí, muy digno. Y somos ciudadanas y somos ciudadanos. Y en el movimiento pedagógico colombiano denominamos la dimensionalidad múltiple, tridimensionalidad de ser maestro: ciudadano, trabajador y sujeto de saber. Ciudadanos, nos mataron a la gente, forzado, desplazamiento forzado. Trabajadores, el modelo neoliberal liquidó mediante la precarización y flexibilización del trabajo la condición de los maestros. Y el saber, ¿quién tiene el saber? Los estándares y las competencias, Magro Gil y Santillana. No, ahí está la disputa, ahí libramos una batalla importante y ahí hay experiencias importantes de toda América Latina. Pero Venezuela quebró el espinazo al modelo neoliberal y tiene que continuar dándole, quebrándole a la cabeza al espinazo del modelo capitalista. Y en ese sentido, entonces, es que yo llego al punto, llamémoslo, central de mi exposición. Salud, compañeros. Mi tesis
es que necesitamos pensar desde lo nuestro. Lo nuestro es Francisco de Miranda. Lo nuestro es esa expresión linda de Francisco de Miranda. Aprender del mundo. Ya recorrimos. ¿Lo nuestro qué? Si lo nuestro es maravilloso, lo real maravilloso, decía Carpentier. Repensar desde América Latina un proceso de historicidad en clave emancipadora de la construcción de una nueva subjetividad crítica y liberadora. Y para eso es clave hacer una relectura desde el movimiento. Desde el movimiento de la historia. No estamos en la Cuarta República. No estamos en el golpe. No estamos en la campaña internacional de solidaridad. Desde el movimiento, desde la época, no desde la mera coyuntura, sino del momento histórico, cómo hacer esa relectura para repensar un proyecto histórico en clave de emancipación. Y junto a esa obra, a ese empeño, a ese esfuerzo de relectura, necesitamos acompañarlo de una reflexión en el movimiento, desde América, en el movimiento, en el movimiento. ¿Sí? Por eso fue, esa es la consigna bella que nos inventamos: movimiento pedagógico bolivariano, movimiento social latinoamericano. Solo desde ese escenario de una subjetividad colectiva podemos emprender una relectura de esa historicidad que el pensamiento crítico latinoamericano ha formulado en distintos momentos, en distintas épocas, y que hoy lo que he señalado es la necesidad de hacer esa relectura a la luz de 4 grandes conceptos. 1, la nueva época histórica. 2, el surgimiento de nuevas subjetividades, de una nueva subjetividad plural. Tercero, de un horizonte emancipador contrahegemónico. Y 4, en una lógica anticapitalista. Solo así, no solamente no podrá haber una sola mirada, porque, como he dicho, en el marxismo, o para utilizar la expresión de Manuel Sacristán, los marxismos, pero en este caso los marxismos que yo referí al marxismo indoamericano, pero al marxismo olvidado, al marxismo silenciado, a los olvidados del marxismo, que tienen la potencia creadora que, como digo, Ben Said en su última obra recupera. Esos marxismos que fueron tan adormecidos, que fueron sometidos o bien por la dictadura, la persecución, o bien por el estalinismo, hoy emergen con una fuerza creadora. Y en ese sentido valoro mucho el esfuerzo de quienes se han empeñado en la recuperación del pensamiento de Walter Benjamin, de Antonio Gramsci, de Rosa Luxemburgo y de tantos otros hombres y mujeres que plantearon un horizonte creador
en los procesos políticos, sociales y pedagógicos en América. Quisiera entonces señalar en este punto de la historicidad que necesitamos superar una traba teórica, epistémica, y es que nos hemos dejado atrapar por la disputa modernidad-posmodernidad. Yo no voy a decir que es una trampa, que sea un falso debate, pero creo que es un debate limitado, insuficiente y sobre todo manido, permítanme la expresión, si no ubicamos dos categorías claves en América Latina. Una relectura de la colonialidad, porque lo que ha habido en América Latina es que la modernidad incorporó la colonialidad, y la colonialidad es parte fundante de la modernidad. No podemos seguir en ese, cosa que he hecho con mis amigos, colegas de la Universidad Bolivariana y de la Universidad Central, esa discusión bella, pues sí, interesante, entre modernidad y posmodernidad. Pero eso no deja de ser un juego si eso no tiene también, si no es leído. Yo creo que el aporte de los pensadores bolivianos y de los pensadores mexicanos y brasileños es clave. Hay que pensar en René Zavaleta, un hombre clave, la formación abigarrada. René Zavaleta, un hombre clave, a mi juicio, en Sergio Bagú y Pablo González Casanova, una mujer, la Cusicanqui, Rivera Cusicanqui. Ellos han planteado, Luis Tapia, recientemente lo conocí, uno de los grandes teóricos que le está debatiendo con el propio Estado multinacional boliviano el tema de que el tema casi reduccionista entre modernidad y posmodernidad, sin ubicar la categoría de colonialidad, es frustrante, es limitado y políticamente es peligroso afecta sensiblemente una opción liberadora, porque un proyecto alternativo, que ese fue el drama de la Unión Soviética, si no tiene una clave anticapitalista y anticolonial, lleva en sí mismo su propio veneno y está acabando su propia sepultura. Y utilizo la categoría de colonialidad y la idea de lo que Aníbal Quijano, los bolivianos, los mexicanos, los brasileños aportaron, pero hace un tiempo, porque necesitamos recuperar del pensamiento latinoamericano para la pedagogía.